Buenos días y bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a este seminario internacional con la conferencia magistral a cargo de Ana Sojo. Ana es doctora en Ciencias Económicas y Sociales y máster en Sociología por la Universidad Libre de Berlín. Es experta de la División de Desarrollo Social de la CEPAL en Chile, con especialidad en políticas de aseguramiento y riesgo social, combate a la pobreza, cuidado, cohesión social, reformas de salud y pensiones y planes sociales. Se incorporó a la CEPAL en 1989 y de 2003 a 2005 fue jefa de la Unidad de Desarrollo Social en la CEPAL en México. Entre 1981 y 1988, es decir, antes de su ingreso a la CEPAL, se desempeñó como profesora investigadora en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica y fue directora de la Maestría Centroamericana en Sociología. Entre las publicaciones más recientes en las que ha participado podemos citar Cohesión Social, Inclusión y Sentido de Pertenencia en América Latina y el Caribe, publicado por la CEPAL en el 2007, Objetivos del Desarrollo del Milenio, la progresión hacia el derecho de la salud en América Latina y el Caribe, en 2008, Envejecimiento en América Latina, Sistemas de Pensiones y Protección Social Integral, de 2010, y Sentido de Pertenencia en Sociedades Fragmentadas, América Latina en una perspectiva global. Bienvenida, Ana, es un gusto tenerte aquí. Gracias. En primer lugar, muchas gracias al INEGI y a la UNAM por esta oportunidad de realizar una reflexión sobre los desafíos de la medición de la vulnerabilidad. Me siento ya como en mi segunda casa porque hace unas 2 semanas, no más, estuve aquí también en la UNAM en un seminario muy interesante sobre seguridad social. En aras de hacer más fluida esta breve exposición, estoy en un lapso en que estoy prescindiendo de los PowerPoint y más bien haciendo exposiciones. No mencionaré todos los autores que he considerado para esta presentación y a tal fin les remito al texto escrito que está disponible donde constan exhaustivamente las fuentes. El informe Beveridge, texto fundacional de la protección social lanzado en medio de la Segunda Guerra Mundial, nos ilumina acerca del vínculo entre los datos que fundamentan decisiones en materias de políticas públicas, tanto respecto del establecimiento del tipo de beneficios como de su monto. Aquel informe se basó en un amplio diagnóstico consultado acerca de la indigencia en el Reino Unido, conforme al cual se concluyó que ésta se debía a la interrupción o pérdida de la capacidad para ganar dinero o a los muchos hijos. Leído el texto hoy con el lente de la literatura sobre vulnerabilidad, en aquella propuesta, la vulnerabilidad asociada con los riesgos laborales era la que estructuraba la seguridad social. Con las palabras de Beveridge, el plan abarcaba un plan de seguros sociales de prestaciones en dinero, un sistema generalizado de subsidios infantiles, tanto para cuando el padre gana dinero como cuando no, y un plan general de cuidados médicos de todas clases para todo el mundo. La seguridad social se definía como el mantenimiento de los ingresos necesarios para la subsistencia, a fin de eliminar la indigencia física y para mejorar tanto la cantidad como la calidad de la población, nivel que no debía entenderse como estático, ya que los umbrales mínimos deberían progresar en todos los campos. Se proponían tasas del beneficio de subsistencia y de contribución uniformes, y los beneficios diversos se establecían según las características del vínculo con el empleo de la población, que se dividía en 4 grupos de edad en aptitud de trabajar y en uno por debajo y otro por encima de esta aptitud. Todo esto se hacía ciertamente partiendo del binomio hombre-proveedor, mujer-cuidadora. Pero lo que me interesa resaltar en nuestro contexto de hoy es que la propuesta se centraba en la inserción laboral como eje estructurante de la morfología de las prestaciones a brindar dentro de un régimen contributivo. De allí la distinción de prestaciones de desempleo y de incapacidad y los gradientes específicos de cobertura según inserción laboral.
perspectiva sobre la vulnerabilidad que sigue siendo vigente en varias dimensiones. Desde la segunda mitad del siglo XX se han dado grandes avances en cuanto a la información, tal como nos lo mostraba hoy para el caso mexicano don Eduardo Sojo, con consecuencia sobre grupos sociales respecto de cuyas necesidades y características se quiere intervenir desde la política pública. Por las complejidades que involucra, hacerlo desde la óptica de la vulnerabilidad implica grandes desafíos en materia de medición. La inserción laboral ciertamente no es el único factor determinante de la vulnerabilidad. Los individuos y los hogares experimentan múltiples vulnerabilidades que interactúan entre sí y que a veces pueden combinarse, lo cual plantea desafíos en términos de un enfoque interdisciplinario que permita analizar estas diversas dimensiones y su interacción. Cabe resaltar que la vulnerabilidad está influida por las instituciones y, en términos amplios, por las características y la naturaleza de las estructuras sociales y políticas. En algunos casos, estos factores estructurales incluso pueden tener mayor peso que las perturbaciones o shocks propiamente tales. Tal como lo han destacado desde hace décadas Jean Drèze y Amartya Sen sobre las hambrunas, muy vigentes hoy en día en África, al vincularlas, estas hambrunas, con los regímenes políticos. A manera de ejemplo, me quiero referir a las determinantes del alza de los precios de los alimentos que interactúan actualmente, ya que son ilustrativos de la interacción de múltiples y heterogéneos factores, cuyas complejas correas de transmisión impactan finalmente en los hogares vulnerables. Desde una inflexión a la alza ocurrida en 2005, los precios de los alimentos se han incrementado, tanto por presiones de demanda como por limitaciones de oferta y más recientemente por factores especulativos. La volatilidad de los mercados de energía, especialmente del precio de los combustibles fósiles, se ha transmitido no solo a la oferta de productos agrícolas mediante el alza de los costos de producción, sino también a su demanda, pues hay productos agrícolas que son tanto fuente de alimentos como de energía sustitutiva de los combustibles fósiles. La demanda, en la mayoría de los casos, es además incentivada por subsidios a la producción y al consumo y por la creación de mercados garantizados mediante regulaciones que obligan al uso de mezclas de aceites vegetales con diésel y de gasolina con etanol. En este abigarrado escenario, como destaca la CEPAL, se han fortalecido en materia de alimentos sus precios, de manera inédita las interacciones entre los mercados de productos agrícolas y los mercados de energía, así como entre los mercados de commodities agrícolas y no agrícolas y los mercados financieros. Dada entonces la distinción entre factores estructurales y perturbaciones transitorias, al definir vulnerabilidad, es pertinente considerar una serie de factores. ¿Cuáles son las características previas al riesgo? Es decir, las condiciones subyacentes de un sistema, al igual que los variados factores y procesos que las determinan. ¿Cuáles son las condiciones más estructurales en las cuales se inserta y existe el sistema? ¿Cuáles son el tipo de perturbaciones o eventos de riesgo que experimenta el sistema y las variadas interacciones complejas entre estas dimensiones? Esta perspectiva puede aplicarse a resultados específicos, siendo pertinente la pregunta acerca de vulnerabilidad ante qué, por ejemplo, vulnerabilidad ante enfermedades catastróficas, y vulnerabilidad de qué, por ejemplo, vulnerabilidad de desprotección en materia de protección de salud. Entonces, es pertinente la pregunta acerca de vulnerabilidad ante qué y vulnerabilidad de qué, y el enfoque de sistemas complejos que encaran perturbaciones, shocks y factores estresantes.
Una reflexión interesante de Cafiero y Bakis sobre las limitaciones de las medidas de vulnerabilidad resalta que generalmente las mediciones, en esencia, son retrospectivas, lo cual sería insatisfactorio debido a que el concepto de vulnerabilidad sería un concepto prospectivo, que trata de capturar las consecuencias que para el bienestar tiene la exposición a riesgos más que las consecuencias de haber estado expuesto a shocks. Como señalan los dos autores citando a Alwan Siegel y Jorgensen, si bien es posible medir pérdidas ex post, estas son solo los resultados estáticos de un proceso continuo de riesgo y de respuesta. La vulnerabilidad es el estado continuo y prospectivo de los resultados esperados. Las pérdidas de bienestar ex post no son ni necesarias ni suficientes para la existencia de la vulnerabilidad. Por sí mismas, las pérdidas de bienestar no son suficientes para identificar a un hogar como vulnerable. Esta reflexión ilumina las restricciones de los proxies que podemos utilizar para medir la vulnerabilidad. En cuanto a la orientación prospectiva del concepto, cabe resaltar que los hogares no solo desarrollan estrategias orientadas a encarar las consecuencias de perturbaciones o shocks. Los hogares, las personas, tratan de reducir o de mitigar el riesgo, sobre todo dado los límites que encaran en cuanto a la diversificación de riesgos, es decir, cuanto menos asegurados estén. Aún en las peores condiciones, en resumidas cuentas, se aspira a un emparejamiento del ingreso y de las condiciones de bienestar. El concepto de vulnerabilidad se ha vinculado con el de pobreza. Según plantean Cafiero y Bakis, perspectiva que nos parece válida, una persona es también pobre precisamente porque no posee suficientes recursos para asegurarse contra todos los riesgos cuyas posibles consecuencias se juzgan como socialmente intolerables. La lista de riesgos, lejos de ser definida de manera absoluta en términos geográficos y con dimensiones históricas, se inicia con la exposición a hambrunas. Pero es una lista que se incrementa a lo largo del tiempo, abarcando aquello que las sociedades reconocen como inaceptable. En tal sentido, el concepto de desarrollo, en esta perspectiva, puede entenderse como el proceso en que conjuntamente se agranda la lista de riesgos intolerables según la sociedad y se agranda la provisión de medios para asegurar contra ellos al mayor número posible de personas. En el contexto de la dinámica de la pobreza, la vulnerabilidad es un aspecto interesante de considerar. Para analizar la composición de los pobres, como señala Atkinson, deben considerarse las dinámicas de la pobreza, es decir, su transitoriedad, su permanencia, la magnitud de la movilidad en cuanto a los ingresos y a las circunstancias de la pobreza. El autor destaca como un elemento importante de esta dinámica el ciclo de vida, aspecto que señeramente fue resaltado por Rowntree en 1899, como resultado de su célebre encuesta sobre la pobreza en Reino Unido. Las etapas críticas serían la niñez, aquella en que se tienen hijos dependientes en el hogar, y la vejez. Su impacto depende de las transferencias públicas y privadas y del goce de protección social, por ejemplo, en materia de salud y de pensiones. En ese sentido, la pobreza analizada como ciclo de vida realza que algunas personas experimentan pobreza en algún punto de su vida, pero que ello puede conducir a la pobreza en un estadio subsecuente y también en generaciones subsecuentes. Cuanto menores los ingresos, afirma Atkinson, mayor la vulnerabilidad a factores transitorios, tales como episodios de morbilidad o de pérdida del empleo. Los hogares pobres, desprovistos de protección,
se ven compelidos a encarar los riesgos en formas que tienen consecuencias para el bienestar, para la inversión y para sus condiciones de pobreza. Como afirma Derkon, ellos tienden a transar riesgos y nivelación del consumo en el corto plazo por un menor bienestar en el largo plazo, transacción que, entre otros aspectos, restringe su capacidad de ahorro y de obtención de créditos. La venta de activos productivos o el retiro de los niños de la escuela para incrementar los ingresos comprometen el ingreso permanente. Las estrategias para proteger los ingresos estrechan las capacidades de aprovechar algunas actividades de cierto riesgo que pudieran resultar rentables. Las evidencias muestran que el riesgo y la falta de aseguramiento apropiado son uno de los factores que explican la persistencia de la pobreza. Como destacamos hace varios años sobre nuestra región, las probabilidades de que las perturbaciones del ingreso afecten tanto a los hogares pobres como a los de ingresos medios han sido semejantes en algunos casos. Frente a esas perturbaciones y según su recurrencia, las estrategias de los sectores medios tienen efectos intergeneracionales que pueden poner en entredicho su propia constitución y permanencia. Es decir, las estrategias que desarrollan, más allá de su relativa eficacia de corto plazo, pueden tener efectos perniciosos más duraderos que las propias perturbaciones que las gatillaron. Las más usadas son vender activos, reducir la inversión en capital humano, sobre todo es el caso del segundo quintil de ingreso, incrementar la participación en la fuerza de trabajo y en mucha menor medida, en el caso de este quintil, aumentar las horas trabajadas o migrar. Me parece que esta reflexión apunta a la necesidad de distinguir claramente las fuentes coyunturales y estructurales de la vulnerabilidad. Los individuos no son seres inermes, sino activos ante los riesgos, pero hay condicionamientos y restricciones estructurales que es fundamental distinguir. La pobreza no se refiere solo al ingreso, y la capacidad de resistencia y de recuperación varía notablemente conforme a ello. Hay personas no pobres que pueden ser vulnerables a riesgos tales como el desempleo, los desastres naturales, las enfermedades catastróficas. De allí la necesidad de mirar la vulnerabilidad como algo mucho más amplio que la pobreza, aunque los pobres por definición son vulnerables en muchos ámbitos. En nuestra región, la vulnerabilidad social se manifiesta en varios aspectos. En muchos países resaltan los altos niveles de pobreza por encima de la media. La reducción gradual de la pobreza en América Latina es inestable por la volatilidad económica y a pesar de modestas mejoras distributivas, la desigualdad es muy alta. Ha habido cierta ampliación del empleo de mejor calidad, pero destaca el grado de informalidad, el trabajo asalariado no permanente, la desprotección en materia de seguridad social y el empleo de baja calidad. Es pertinente distinguir los riesgos agregados, comunes o covariados que afectan por igual a la mayoría de determinados grupos, de los riesgos idiosincráticos que afectan a individuos o a grupos más específicos de actores económicos. Lo que se define como riesgo catastrófico, por su parte, alude a la intensidad del riesgo. En América Latina y el Caribe, la incertidumbre y el riesgo que enfrentan las personas comprende, entre otros aspectos, los grados de inseguridad económica que acarrean caídas abruptas de los ingresos, el tipo de riesgos idiosincráticos como los relacionados con el empleo y la posibilidad de que estos riesgos idiosincráticos deriven en riesgos catastróficos, o bien la disminuida capacidad para resistir a los shocks una vez que estos exhiben cierta recurrencia y los activos de los hogares pueden verse progresivamente disminuidos. De allí su relevancia para las políticas públicas. Precisamente porque la óptica de la vulnerabilidad es prospectiva,
es fundamental para su medición tomar en cuenta la protección social con que cuentan las personas ante los riesgos. Las medidas focalizadas estrictamente en sectores pobres no resultan suficientes y en lo que se refiere al aseguramiento no permiten una diferenciación social de riesgos que sea adecuada y estable, ya que el subconsumo en materia de aseguramiento afecta a amplios sectores sociales, no solo a los pobres. De allí la necesidad de establecer políticas de aseguramiento que consoliden la diversificación de riesgos y la solidaridad en materia de salud, de pensiones, en el mercado de trabajo y otros, políticas que estén guiadas por los principios de universalidad y solidaridad. La disminución de la vulnerabilidad debido al goce de la protección social crea además incentivos adecuados para profundizar los mercados laborales. Si suponemos que el ahorro genera crecimiento y que existe un estrecho vínculo entre el ahorro de los hogares y el ahorro nacional, es interesante considerar el aseguramiento como determinante del ahorro de los hogares, con repercusiones también de carácter macroeconómico. Si cada individuo no es una isla, el seguro social es uno de los mecanismos que, al diversificar los riesgos, actúa como emparejador y estabilizador del consumo frente a sus fluctuaciones, en reemplazo de estrategias individuales y autárquicas de ahorro y desahorro a lo largo del tiempo. En contraposición a variadas propuestas sobre aseguramiento y riesgos desarrolladas en el seno del Banco Mundial, particularmente las propuestas del manejo social del riesgo que desarrollaron sobre todo Holtzman y Jorgensen, puede afirmarse enfáticamente que la acción del Estado o la participación obligatoria en una mancomunación, pool de riesgos, no es solo pertinente cuando los mecanismos de mercado no existen, cuando los mecanismos de mercado colapsan o son disfuncionales, puesto que las asimetrías de información y las fallas de mercado son inherentes a los mercados de aseguramiento y no constituyen situaciones excepcionales. Una vasta literatura inaugurada por Arrow ya en 1963 encara precisamente estas complejidades del mercado del aseguramiento que incrementan la vulnerabilidad de las personas. Las asimetrías de información y fallas de mercado del aseguramiento están relacionadas con múltiples elementos, entre los que sobresalen la selección adversa por el descreme que hace el mercado de los que son malos riesgos, le hace viejos, le hace enfermos, etc. Las conductas de riesgo moral, las complejidades y opacidades que la naturaleza y la calidad del producto, es decir, el aseguramiento y las prestaciones en sus diversas variantes ofrecen al consumidor. ¿Qué consumidor en realidad entiende la póliza que está firmando? Casi nadie. La complejidad y heterogeneidad del producto asociado al aseguramiento, como en el caso de las prestaciones de salud, las externalidades del consumo y el subconsumo por incapacidad de pagar las primas de un seguro privado debido a bajos ingresos o a enfermedades crónicas o congénitas, en cuyo caso no se tiene acceso al aseguramiento aunque el mercado exista, ¿no? Las famosas pólizas que son altísimas por las llamadas preexistencias. En esos términos, la acción pública regulatoria, el aseguramiento público o el aseguramiento social con aseguradores privados, pero con mecanismos de financiamiento obligatorio y con regulaciones que garanticen la diversificación del riesgo, permiten enfrentar la selección de riesgo e incrementar la eficiencia incluso de esos mercados al propiciar la estabilidad del aseguramiento. Cuando se opta por el financiamiento solidario, los objetivos además son redistributivos y es posible establecer subsidios cruzados entre estratos de ingreso, grupos etarios de riesgo u otros.
Para conciliar la eficiencia con los criterios de justicia y equidad, son cruciales mecanismos de ajuste de riesgo que permitan una amplia diversificación de riesgos. El aseguramiento social, basado en principios de solidaridad, permite velar por la eficiencia en la asignación de los recursos, el financiamiento y la provisión, es decir, por la eficiencia para alcanzar objetivos tanto microeconómicos como sociales y para avanzar hacia la equidad. Los seguros obligatorios, al incluir y retener personas de bajo riesgo, permiten operar con una lógica distinta a la del seguro privado y lograr una diferenciación de riesgos estable. El seguro social puede estar en manos de aseguradores privados. Su financiamiento puede provenir de primas obligatorias de trabajadores y empleadores o únicamente de los trabajadores, o puede provenir de impuestos generales. Pero en ambos casos, su lógica difiere sustancialmente de la del seguro privado, pues rompe la identidad entre prima y riesgo individual y establece en términos más genéricos la cobertura de riesgos, con lo cual pueden incluirse algunos riesgos que normalmente los seguros individuales no cubren. Por lo general, además, los seguros obligatorios operan con una perspectiva de largo plazo, ya que al establecer garantías generales y no garantías según subgrupos de riesgo, los individuos no son reclasificados cuando sus riesgos se incrementen. Entre otras posibilidades, podría indagarse en metodologías análogas a las de Al-Khair y Foster sobre medición multidimensional de la pobreza para hacer una medición multidimensional de la vulnerabilidad que explore en el vínculo de los ingresos con otras múltiples privaciones que pueden ser recuperables mediante datos discretos y cualitativos relativos, por ejemplo, al disfrute o a la privación de aseguramiento y de otras fuentes de protección ante los riesgos y ante su interconexión, dando cuenta de la amplitud y la profundidad del riesgo a la que se está expuesto. La vulnerabilidad y la incertidumbre son consustanciales a la esencia humana. Ante ellas, prospectivamente, uno de los mejores instrumentos con que pueden contar las personas es el aseguramiento, y la protección social es una gran asignatura pendiente en nuestra región para avanzar hacia sociedades menos desiguales y más cohesionadas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana, impecable con el tiempo, no te tuve que pasar ni siquiera el cartelito de los 5 minutos. Voy a hacer unos muy breves comentarios para pasar a la sesión de preguntas. Bueno, creo que el planteamiento de Ana no solamente nos muestra cuáles son los desafíos de la medición de la vulnerabilidad, sino también es el para qué medir la vulnerabilidad o por qué es importante medir la vulnerabilidad. Una de las cuestiones que emergen de su plática es la importancia de las relaciones entre vulnerabilidad, protección social y cohesión social en sociedades altamente desiguales y segmentadas como las latinoamericanas en general y como la mexicana en particular. Es decir, la emergencia de una estructura de riesgos más diversificada, no solamente entre grupos sociales, sino en diversas etapas del curso de vida, exige también formas de protección más complejas si se pretende evitar los riesgos de fractura social. En este sentido, lo que vemos es que la medición de la vulnerabilidad social constituye una herramienta de particular relevancia en el diseño de políticas de protección social acorde con una nueva estructura de riesgos sociales. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que, de acuerdo a la exposición de Ana, plantea la medición de la vulnerabilidad? Bueno, en primer lugar, su multidimensionalidad, es decir, la relación entre diversos tipos de riesgo, es decir, no solamente hay diversas dimensiones de riesgos
y distintos tipos de riesgos, sino que estos riesgos se relacionan y se retroalimentan, generando muchas veces riesgos de tipo acumulativos. El segundo elemento que emerge como relevante es la importancia del contexto. Es decir, vemos cuál es la importancia desde una perspectiva de la vulnerabilidad de las dimensiones estructurales, es decir, tanto en términos políticos como sociales, donde emerge la relevancia del rol clave que tienen las políticas públicas de protección social y el Estado en particular. Y la importancia de distinguir entre estos factores estructurales y las perturbaciones transitorias, donde entonces uno de los desafíos es ver las relaciones entre contexto, tipo de riesgo y dimensiones. Yo creo que un elemento de particular relevancia, y supongo que se va a discutir con intensidad en estos 2 días, es una cuestión clave con respecto a lo que plantea Ana, que es este tema de la dimensión temporal y el carácter dinámico de la vulnerabilidad, y esta tensión entre el carácter retrospectivo de las mediciones y el carácter prospectivo de la vulnerabilidad. Es decir, cuáles son las consecuencias que tiene para el bienestar la exposición de riesgos, más que la consecuencia de haber estado expuesto a determinado tipo de riesgos. Y esta tensión entre el carácter retrospectivo de las mediciones y el carácter prospectivo de la vulnerabilidad tiene importantes implicaciones en términos de política. Es decir, hay grupos que por sus características, recursos y estructuras de oportunidades tienen mayores probabilidades de ser afectados por diversos tipos de riesgo. En este sentido, la vulnerabilidad lo que resalta es la importancia del carácter preventivo de las políticas, es decir, anticipar la caída antes de que se produzca. Es una cuestión de diagnóstico ex ante y no ex post. Es decir, no se trata de contar cuántos heridos hay después de la caída, sino de identificar riesgos potenciales para evitar esa caída. Es decir, por eso se señala que las exposiciones ex post no permiten identificar a los hogares vulnerables. Ese es un elemento muy importante. Otro elemento clave como desafío para la medición de la vulnerabilidad es la relación entre pobreza y vulnerabilidad. Está muy claro que ambas se relacionan, pero no deberían confundirse, que la pobreza genera una mayor desprotección frente a riesgos, como desempleo, enfermedad, mayores probabilidades de que los riesgos se acumulen. Los pobres son efectivamente grupos más vulnerables, pero no son los únicos vulnerables, sino no solo los pobres son vulnerables, como lo evidencia el empobrecimiento de los sectores medios y los impactos muchas veces intergeneracionales de las estrategias que se llevan a cabo. En este sentido, la vulnerabilidad es más amplia que la pobreza. Ahora, este elemento, en quinto lugar, este carácter prospectivo, dado el carácter prospectivo de la vulnerabilidad y que esta es más amplia que la pobreza, las políticas de protección social no pueden limitarse a los pobres extremos. Es indispensable que las políticas focalizadas se combinen con políticas universales en materia de salud, pensiones y mercados de trabajo, entre otros. Esto no solamente permite una mayor protección social frente a los distintos riesgos, sino que promueve la solidaridad y acorta las brechas sociales, elementos fundamentales para el logro de una sociedad más inclusiva y cohesionada. Otro elemento, y con esto termino, que plantea como un profundo desafío este tema de la medición multidimensional de la vulnerabilidad, así como existe una medición multidimensional de la pobreza, que incorpore tanto las diversas fuentes de riesgo a las que están expuestos los distintos grupos sociales, como los mecanismos de protección frente a los mismos. Esto es lo que supone una medición multidimensional, es decir, no solo articular riesgos y recursos con las estructuras de oportunidades donde evidentemente el Estado desempeña un papel crucial. Esta medición multidimensional debería de esta manera contribuir al diseño
de políticas sociales preventivas capaces de responder justamente a este carácter prospectivo de la vulnerabilidad. Les agradezco mucho y ahora, si les parece, vamos a pasar a una ronda de preguntas. No sé si lo vamos a hacer con la mano o con papeles. Sí. 1, 2, sí. Hola, Carlos Alcaraz, del Banco de México. Se me hizo muy interesante de la presentación, que este punto de que el análisis de la vulnerabilidad siempre es ex post, y que no es suficiente para analizar vulnerabilidad. Cristina Bayón en parte respondió esta pregunta diciendo que el análisis es ex post, que no sirve para analizar grupos vulnerables porque lo que se busca es evitar que ocurra el desastre, que no se ve el desastre. Pero yo creo que el análisis ex post, si las circunstancias de la sociedad no cambian, sí sirve para anticipar problemas. Entonces no me quedó muy claro qué es lo que estaría faltando, qué es lo que se le debería de agregar al análisis ex post, que es lo que normalmente se utiliza en investigación, para que realmente sirva para analizar problemas de vulnerabilidad. Gracias. Hacemos la ronda y que después... Sí, mejor. Sí, a ver, sí, adelante. Agrupamos unas 3 o 4 preguntas para que después se respondan. Sí, adelante. Gustavo Hernández, de la Regional Centro Sur de INEGI. Buenos días. Bueno, la exposición se enmarcó en el sentido de la política pública, que quizás en cierto modo, si no están siendo correctamente aplicadas, están llevándonos a nosotros como individuos a tener una confusión entre lo que el gobierno nos puede dar y por consecuencia se nos va creando una cultura. Entonces mi pregunta vierte en esto: ¿no es un problema más que de pobreza? O sea, no es pobreza la vulnerabilidad, como bien lo mencionaba. Viene aquí una confusión mía sobre el arraigo y conformismo cultural. O sea, es un problema de siempre. O sea, si la gente se cree pobre o es pobre y por consecuencia se cree vulnerable, entonces espera que las políticas públicas vengan en su auxilio, o porque, bueno, para mí se convierte en algo más de fondo. Si ya desde tiempos ancestrales vivimos de esa manera, con esa forma de pensar, entonces siempre estamos buscando que la vulnerabilidad se erradique a través de las políticas públicas. Hay una confusión que para mí sería como que más de fondo, más de cultura. Me gustaría que esto sí se aclarara. Allá hay 2 más, terminamos con estas 4 y por lo menos que sea la primera ronda. Sí, gracias. Gerardo Larriba, de Ciencias Políticas. En alguna parte de la presentación de Ana Sojo se comentaba la posibilidad del ahorro individual como un factor que limita la potencialidad de los riesgos para limitar pues la vulnerabilidad. La pregunta es si se tiene información referente al ahorro en grupos vulnerables, porque me parece ser que es muy difícil pedirles a esos grupos que tengan ahorro. Parece ser que no se puede. En fin, gracias.
Adelante. Muy bien, gracias, Jesús Peña. Creo que es esencial y trascendental tener en cuenta que todo gobierno hace un programa anticipadamente de las acciones que año con año va a realizar, que es el POA, Programa Operativo Anual, y en el cual creo que ahí está la esencia y el seguimiento correcto y enderezamiento de cualquier desviación, de toda atención a estos grupos sociales vulnerables. Entonces, por favor, si eres tan amable, ¿podrías, Sojo, emitir tu opinión al respecto? ¿Cuál es el seguimiento y las desviaciones? Gracias. ¿Cuál es el qué dijo? ¿Cuál es el qué, perdón? El seguimiento. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar, Ana, a contestar estas preguntas. Respecto del el colega del Banco de México que planteó la idea de que una medición ex post es válida si las circunstancias no cambian, ¿verdad? Cuando yo hablé de las limitaciones que ofrecía la medición ex post, no es invalidándola totalmente, sino mostrando que tiene restricciones, digamos, pero efectivamente, tal como usted lo dice, si las circunstancias no cambian, una medición ex post me revela muchos elementos, tanto sobre elementos coyunturales como elementos estructurales de las consecuencias de un determinado grupo social o de un determinado sistema social que estuvo, por ejemplo, expuesto a un shock. Pero lo que yo quería enfatizar con esto de la necesidad de, como lo sintetizó Cristina en términos de el carácter preventivo, es la necesidad de ver la vulnerabilidad como algo prospectivo hacia adelante, como algo en lo cual las personas actúan para tratar de encarar una estructura de riesgos que de manera implícita, explícita, inconsciente o no está presente de alguna manera también en las personas. Entonces, me parece que la medición ex post de alguna manera recupera más la dimensión de la vulnerabilidad ante qué, y que la idea esta de mirar la vulnerabilidad como desde su dimensión más bien prospectiva, enfatiza más la dimensión de la vulnerabilidad de qué, remitiendo más a los factores, digamos, más estructurales, digamos, que son determinantes, porque aun cuando las personas quieran modificar su exposición ante shocks, su exposición ante riesgos, hay características estructurales que inhiben a las personas a poder moverse en esa estructura de riesgos. Entonces, es muy importante tener esta presente cuando vemos la medición ex post o ex ante, también las dimensiones de la vulnerabilidad ante qué y de la vulnerabilidad de qué. Recogiendo lo que se decía sobre el actuar de una manera preventiva, me parece importante también subrayar lo del aseguramiento. Mire, aquí hay un autor que no plantea en este momento, pero que se refería a la posibilidad de hacer una ampliación de la definición de pobreza, incluyendo lo que sería la cobertura ante ciertos riesgos. En el trabajo está esto expuesto en la nota 4. Entonces, ampliar una definición de la línea de pobreza imputando los costos de aseguramiento contra ciertos riesgos. Y lo que me parecía de una ingenuidad increíble en esta idea
que la desarrollan Caviero y Fakis, que si bien recogí algunas, como les nombré, algunas cosas de su trabajo que me parecían muy pertinentes, para nada esto. Ellos tratan de definir una línea de pobreza imputando los costos de aseguramiento de ciertos riesgos a partir de una prima actuarial justa, que sería un proxy deducido de las primas de mercado prevalecientes en mercados de seguro formales bien desarrollados, ajustados por costos de transacción asociados con problemas de información y con falta de competencia en la oferta de aseguramiento. ¿Y a qué voy con esto? Que enfatizando el tema de aseguramiento, precisamente estamos teniendo una visión prospectiva que recoge estrategias mediante las cuales se enfrenta un riesgo, pero que entonces está enfatizando la vulnerabilidad de qué. ¿La vulnerabilidad de qué? Es la vulnerabilidad provisto mediante estrategias de aseguramiento para la exposición ante el riesgo, ¿verdad? No sé si me logro expresar bien. Es decir, en lo ex post estamos midiendo eminentemente el ante qué se estuvo expuesto, cuáles fueron las consecuencias de esa exposición, mientras que en una estrategia prospectiva y que precisamente rescata la necesidad de una política preventiva, estamos subrayando la vulnerabilidad de qué, ¿verdad? Y entonces ciertamente si queremos en esto de medir vulnerabilidad, sería absurdo ampliar una definición de la línea de pobreza partiendo de una prima actuarial justa. Es absurdo. ¿Dónde nos encontramos con todo lo que traté de esbozar sobre los mercados de aseguramiento con primas actuariales justas, ¿verdad? Es evidente la necesidad de estrategias de aseguramiento universal y solidario, dada toda esa interacción de los riesgos. Y esto es válido, digamos, en múltiples dimensiones. Aquí también vamos a hablar de la vulnerabilidad ambiental, de la vulnerabilidad ante riesgos, ante desastres naturales, que de naturales muchas veces tienen poco, ¿verdad? Digamos, el tsunami del 2005 fue casi murieron allí 250,000 de personas, ¿verdad? 250,000 de personas en un tsunami. Y bueno, entonces ahí ¿qué es lo que estaba en juego ahí? Por ejemplo, la construcción de hoteles que habían drenado zonas que no eran adecuadas para que esos hoteles se construyeran allí. O sea, había toda una construcción social de un riesgo que se traduciría luego en un desastre natural y que llevó a que muriera 250,000 de personas en un solo tsunami. ¿Y cuáles estrategias preventivas habrían estado en juego? Regulaciones respecto de no construir hoteles en determinadas zonas geográficas. Y luego, lo cual sería válido también para el reciente tsunami en Chile, estrategias también de prevención en términos de educación a la población. Si tiene lugar un evento de tal magnitud, entonces poner una alarma para que la población se retire hacia determinados lugares que ya están previstos, etcétera, ¿verdad? Con esto me estoy refiriendo a un ejemplo de algo que ocurre una vez en no sé cuánto, ¿verdad? Como sería esa catástrofe natural asociada a un tsunami. Pero tenemos cosas que acontecen día a día y que son los riesgos del envejecimiento, que son los riesgos de la salud, que son los riesgos de perder el trabajo, ¿no? Y en ese sentido, nuestra región está absolutamente en falla, digamos, tiene una enorme asignatura pendiente, o bien por la carencia de aseguramiento, o por estructuras de aseguramiento, como en el caso mexicano,
En el caso de la salud, por ejemplo, es uno de los sistemas más estratificados de toda América Latina, donde por una constelación de circunstancias que ustedes conocen mucho mejor que yo, ha sido muy difícil, ¿verdad?, llegar a prestaciones más universales, más amplias para la población en materia de salud. Entonces, es enfatizar con lo del ex post la necesidad de tener una mirada prospectiva y de captar que los hogares actúan ante riesgos pero dentro de restricciones muy fuertes. En ese sentido, lo que planteó el compañero sobre el ahorro individual evidentemente es válido. Digamos, la capacidad de ahorro de los pobres para tratar de lidiar con riesgos es bajísima. Si más bien lo que los pobres hacen es endeudarse, y ahí entramos en otra franja de riesgo mucho más complicada, porque el endeudamiento lo que hace es cada vez poner más en entredicho sus ingresos corrientes y sus activos. Puede llevar incluso a hacer perder activos que tienen hoy en día. Entonces, evidentemente son solo sectores sociales con una cierta magnitud de ingresos los que pueden utilizar el ahorro individual como un factor para lidiar con la exposición al riesgo. Eso diría yo que redondea mi exposición.